y en, en un balde, en un balde lleno de manchas de sangre, tenía hígados cortados en filetes en vinagre, o sea, macerándose en vinagre. Sacó de la caja de herramientas que tenía un cuchillo de carnicero oxidado que tenía una hoja como de 30 centímetros de largo y comenzó a afilarlo. Cósmica, divinidad interior. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermosa comunidad. ¿Cómo están? Yo encantada, como siempre, de traerles invitados, gente interesante, gente que hace diferente este mundo, no solo porque le pasan cosas extrañas, sino porque muchos de ellos investigan, estudian, profundizan y van buscando qué tanto de realidad hay en todo este mundo fantástico del misterio, de la investigación, de los objetos, de tantas cosas que existen. Y tuve la suerte de conocer un hombre que es increíble todo lo que nos cuenta y que a mí me llamó mucho la atención porque está atado con una historia que ahora él no lo sabe todavía, se la voy a contar yo. Está atado con una historia de aquí de mi ciudad de Quito. Así que el capítulo de hoy va a ser impresionante, va a ser increíble, es una entrevista muy, muy enriquecedora y por eso, como siempre, yo estoy contenta porque me encanta conocer gente nueva de todo nuestro mundo. En este caso, nuestro invitado es de Perú, pero ya mismo se los voy a presentar. Mientras tanto, les recuerdo que yo soy María José Roballo, que pueden seguirme en todas mis redes que están apareciendo en pantalla. Y que además todos los miércoles a las 9 de la noche, no se olviden que tengo con Alejandro Bernal de Mandrágora Misterio nuestro espacio Umbral del Misterio, donde hacemos un en vivo en este canal todos los miércoles 9 de la noche hablando de temas y de investigaciones increíbles que les digo de paso no son repeticiones de todo lo que se escucha, sino cosas mucho más profundas que nosotros vamos buscando. Así que sin más, les voy a presentar a mi invitado y les doy la bienvenida a este gran capítulo sobre vampiros y otros seres que hay personas que sí los han podido conocer. Como me ven, no estoy sola, estoy bien acompañada y estoy aquí con el periodista de investigación peruano Carlo Valle. Hola, Carlo, muchas gracias por aceptar esta invitación de estar en Cósmica y muchas gracias por tu generosidad de compartir todas tus investigaciones y tus vivencias que has pasado y que son tan, tan increíbles. A ti, muchas gracias por la invitación y espero estar a la altura de lo que el público guste preguntar, las expectativas de saber qué otro tipo de entidades hay en el universo que nos rodea, este y otros universos, por supuesto. Sí, como les decía antes, la importancia de que Carlo esté en nuestro espacio es que se va a conectar con una historia que yo ya mismo le voy a decir a él, porque como les dije y no te he dicho a ti, Carlos, no te he contado todavía la otra amistad de la historia de esta vampira tan icónica peruana de la que vamos a hablar. Pero antes de eso, yo quiero que nos cuentes un poquito de ti, a qué te dedicas, cómo es esto de tus investigaciones. ¿Y qué otras vivencias, aparte de la vivencia central que vamos a contar acerca de esta experiencia tuya directa con un vampiro? Porque sí, amigos, les quiero decir que Carlos sí pudo ver a un vampiro a los ojos y puede darnos fe de que existen y él ya les va a contar por qué y cómo. Pero ¿qué otras experiencias has tenido? ¿Qué te llevó a este ámbito de investigar lo paranormal? Que nos cuentes eso y también que le digas a la gente cómo puede acercarse a ti, si tienes redes sociales, si tienes algún medio de contacto, si alguien está interesado en conversar contigo. Bueno, por partes. Yo antes era completamente escéptico. Yo soy periodista de profesión, soy comunicador social. Yo estudié ciencias de la comunicación. No sé si en tu país se denomina igual la carrera profesional, pero trabajé en varios medios de comunicación televisiva. Inicié en radio, curiosamente, inicié en una estación de radio. Fue una experiencia terrorífica, dicho sea de paso, sin tratar de hacer un hincapié en lo paranormal. En realidad no era nada paranormal, pero tuve una mala experiencia profesional justo en mis inicios. Yo creo que
este tipo de situaciones al límite me han acompañado toda mi vida profesional, sin que yo haya querido, por supuesto. Cuando trabajé en una radio, ya sé que no es parte de la entrevista, pero a alguien le puede llamar la atención. Comencé a trabajar como asistente en mi primer trabajo, allá por 1989. Ujú. Comencé a trabajar en una radio de señal abierta, de frecuencia AM, y el DJ a quien yo asistía había resultado ser un asesino serial, había matado tres mujeres. Ay, no. Y, sí, pero nadie lo sabía, obviamente. Y Entonces espérate, él en las noches, y porque él iba a trabajar así normal, como si nada. no tan normal. Lo que pasa es que no quiero ahondar en esa parte porque no es parte de la entrevista. No, no, Tu pero público quiere ya, saber de los cuéntanos vampiros, un ¿no? poquito. No, pero Claro. también quiero saber esto, o Eh, sea, me claro. dejaste picada. A ver, ¿qué pasó? No, la experiencia fue aterradora. Yo era muy joven en esa época. Te digo que, bueno, fue mi segunda profesión. Yo inicié en otra, yo tuve otra vida muy diferente a la que tengo ahora. Yo practicaba otra profesión y por motivos personales, abandoné la profesión y los estudios, los dejé truncos, ya no continué avanzando. Entonces, por una cuestión del destino y una decisión personal, eh, simple y llanamente cambié de carrera, ¿no? Cambié de vida, tuve otra vida, que era mucho más apasionante, ¿ah? Era muy diferente. Si la gente piensa de que esto del periodismo de investigación me ha llevado a descubrir mundos increíbles, la vida que tenía anteriormente, aunque era mucho más mundana y más banal, era pues una vida de ensueño, ¿no? Yo tenía otra profesión muy diferente, ¿no? La cuestión está en que en 1988 tuve que dar un giro radical a mi vida y entré a estudiar comunicaciones, ciencias de la comunicación. Y luego en 1989 entré a trabajar en una radio de frecuencia AM y a mí me llamó mucho la atención de que todas las personas que trabajaban en esa radio, que era una radio pequeña realmente, era una radio muy pequeña y todas las personas que trabajaban ahí, a partir de las 5 o 6 de la tarde, desaparecían, pero como por acto de magia, sinceramente, le tenían miedo a quedarse trabajando más tarde. Y a mí me habían puesto a laborar en el turno de tarde. Inicialmente creo, supongo que trabajé en la mañana, pero luego me pasaron al turno tarde o fue aleatorio. Un día trabajaba de día y el otro día trabajaba en las tardes hasta las 11 de la noche. Entonces me dijeron que yo iba a ser el asistente de un DJ que era mudo, que no podía hablar. En realidad no era mudo de nacimiento, sino que este DJ, el operario, no podía contestar las llamadas telefónicas del público que pedían canciones. Estamos hablando de una época en que existían los discos de vinilo. Ujú. Entonces, las personas radioyentes llamaban por teléfono y pedían que pongan tal o cual canción de su preferencia, ¿verdad? Pero como él era mudo, no podía hablar porque había sido alcohólico en alguna época y le habían operado las cuerdas vocales. Tenía una traqueotomía. Ya. Entonces él iba a trabajar así a la radio y tenía en el cuello, tenía un tubo con un hueco negro que era bastante tenebroso para mí. Más sumado a mi corta edad, yo era muy joven en esa época. Más o menos yo debo haber tenido unos 22 años o menos, creo que tenía 20 años. Yo había tenido un inicio de profesión como 3 años antes en otra actividad diferente, más emocionante, 100 veces más emocionante. La cosa es que eh, a las 6 de la tarde no quedaba un alma, y esto es antes, digamos a las 5:30, desaparecía, pero hasta el último polvo del, De la de la oficina. radio. No quedaba Ya.
Ni una minúscula partícula en el aire de polvo, te lo juro que desaparecía todo el mundo, no Solo quedaba los nadie. dos. Y, pero yo no lo conocía hasta que ese día, esa noche, la gente me decía, me voy antes de que venga, nos vamos antes de que venga. O sea, a alguien le tenían miedo. Entonces me habían dicho que el hombre era mudo y que no lo mirara a los ojos simplemente. Y bueno, me deben haber dicho pues que me bañe en agua bendita y cosas por el estilo, ¿no? Obviamente nadie sabía que era un asesino serial, nadie sabía eso. Lo que pasa es que su aspecto inspiraba miedo, más que miedo, inspiraba pavor, Pero era un ser el terror oscuro. absoluto, Claro, era absoluto. un ser oscuro. Ujú. No solo oscuro, era un ser muy torvo, muy torcido, desaliñado por completo. Y yo trabajé con él unos, no sé, deben haber sido entre 4 y 6 meses. Uy, no. Pero en ese tiempo, el hombre siempre fue vestido con la misma ropa y llevaba un pantalón negro y una camisa blanca. El tema es que siempre iba con la misma ropa a trabajar, la misma camisa blanca. Supongo que era blanca Claro. porque la camisa y el pantalón estaban llenos de sangre. No. No, pero no me he dejado entender. La ropa que él tenía, la camisa y el pantalón, estaban manchados de sangre seca. Entonces yo supuse que el hombre trabajaría en una carnicería de día y de noche trabajaba en una radio. No, 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 Pero pero la espérate, camisa no espérate, era espérate. blanca, era una ¿Quién, camisa que... quién A ver, contrata a este hombre? O sea, ¿cómo contratan a un hombre de ese aspecto, con esa ropa y con una camisa manchada de sangre? O sea, ¿los de la radio están locos o claro, qué? porque no he llegado a terminar de contar la historia, pero es que Dale, dale, al público dale. que nos está escuchando, van a cambiar de canal porque no les va a gustar esa historia. Ellos están esperando hablar de una vampira y yo estoy hablando de un asesino No, serial no, que se dale, comía a la que gente, ¿no? ya Entonces, quiero escuchar quién es, qué pasó. bueno, pero antes que te diga, o sea, obviamente él tenía un trastorno. Estoy seguro que él tenía un trastorno. Yo no soy psicólogo ni psiquiatra, pero no estaba tan loco. O sea, te lo voy a explicar de esa manera. O sea, él se comía a la gente que mataba, Ay, pero, pero no era un antropófago. A eso me refiero. O sea, él se las cocinaba. ¿Me dejo entender? Él era algo así como, eso lo descubrí después, esos casos que han habido en Japón de gente que mataban a alguien y lo cocinaban en filetes en una sartén, me dejo entender. O sea, sí, claro, tenía un trastorno y estaba desviado, pero era lo suficientemente cuerdo para cocinarse la carne, no se la comía cruda, o sea, no era un caníbal, no era un antropófago, eso me refiero, ¿no? La cocinaba y la sazonaba, ¿no? Lo peor de todo es que me invitaba a comer, o sea, él me invitaba en las noches a comer a su casa. Pero esa parte la cuento al final, porque yo estoy seguro que a tu público no le debe estar gustando la entrevista. Bueno, la cosa es que la cuento muy breve, porque si no, nos van a tirar tomates, ¿no? Bueno, la cosa es que el hombre, no solo, después explico por qué lo habían contratado. El hombre era impresentable, iba con una camisa que en alguna época debe haber sido blanca, pero cuando yo lo conocí, la camisa ya era completamente percudida, tenía años de uso, una camisa vieja, deshilachada, completamente transformada. O sea, la camisa de blanco no tenía nada, o sea, era como un trapo sucio, lleno de manchas de sangre seca. Él tenía en la cara arañones, en el cuello tenía arañones, como si se hubiera peleado con un gato, ¿no? Pero los arañones no eran nuevos, tenía marcas de sangre seca en la cara, en el cuello, en las manos. Nunca me voy a olvidar sus manos. Su aspecto era grotesco, era más o menos así como si uno se imagina al Dr. Jekyll y Mr. Hyde, bueno, la versión de Mr. Hyde, o sea, un monstruo, ¿no?
Pero lo que a mí más me impactaba es de que siempre iba muy sudoroso, pero esa parte del sudor en la frente, donde ya no es agua, sino es grasa, Mm, entonces su piel brillaba bastante. Pero lo que a mí me impactaba de sobre todo es el que era medio olor. calvo. Ay, No, no. no, eso ni me acuerdo, sinceramente, eso no me acuerdo. Aparte que yo mantenía cierta distancia con él desde que lo conocí, pero él tenía, aparte de que era medio, era calvo, casi calvo, tenía unos mechones largos en el cabello, en la parte de atrás, muy largos, el cabello largo por atrás, pero no era un cabello, ¿cómo te puedo decir? Un cabello cerrado, sino le quedaban mechones de cabello, ¿me dejo entender? Como Completamente Gollum. ¿Te ubicas Gollum, el del Señor de los Anillos? Que tenía el pelo así como largo, pero con huecos. algo así, parecido. Y tenía, pero escúchame bien, ¿ah? Tenía un corte en la cara que le empezaba arriba de la cabeza, bajaba por el ojo, por un ojo, y le atravesaba el ojo el corte, y seguía bajando el corte hasta el cuello, todo un lado de la cara hasta abajo, hasta el cuello. Le atravesaba parte de un ojo. Y parecía que lo hubieran cosido, pues, como en la morgue, ¿no? O sea, que te cosen muy mal, ¿no? Como costal, claro. Como un costal. El corte era impresionante, era un corte de 30 centímetros que te atravesaba la cabeza completa hasta el cuello, ¿no? Y su aspecto, lleno de manchas de sangre, que ya en realidad eran tan antiguas que no era sangre roja fresca, sino eran manchas color marrón, de sangre marrón. Eso es porque ya son muy antiguas. Eran de sangre marrón, entre marrón y negro, muy antiguo, ¿no? Pero acuérdate que yo era muy joven y yo no había tenido experiencia trabajando de periodista. Este fue mi primer trabajo cuando era un estudiante, ni siquiera había acabado la carrera. Entonces, para mí fue un cambio brutal, ¿no? O sea, eh, haber conocido un mundo de una profesión donde todos éramos estrellas, donde todos éramos ególatras, una profesión donde teníamos un alter ego, pues, gigante. Nuestro yo estaba en las nubes, y literalmente en las nubes, eh, a pasar, bueno, aparte de esto, en la anterior profesión, ¿Pero yo cuál andaba era? con las ¿Qué eras? mejores, yo, ¿Cantante? no, piloto de aviones. Ah, ya. Entonces, el ego me mantenía, pues, sobre encima de cualquiera, me dejo entender. Y luego cambiar a periodista y tener un trabajo con una persona así, para mí fue un cambio brutal, pues, o sea, me marcó tremendamente. Por eso cuento la experiencia, no es porque yo quiera parecer interesante, sino que para mí fue algo traumáticamente brutal, me dejo Pero entender, súper, ¿no? súper jovencito, ya aprendiste a pilotear. Claro, yo entré a la escuela de aviación cuando tenía 17 años, o sea, ya cuando yo me he retirado ha sido a los 22, y tuve, por una decisión personal, tuve que dar un giro de vida, ¿no? Por una cuestión Ujú. personal, ¿no? Entonces, la cuestión está en que yo empecé a trabajar en la radio y me dijeron todo el mundo de que no lo mire, que no lo mire, que no lo mire a los ojos. Y yo no sabía a qué me enfrentaba, ¿no? O sea, tenía miedo. Ahora, ¿quién viene a trabajar? Pero jamás pensé, te lo juro, que iba a ser un hombre de estas características. Yo pensé que iba a ser, se referían a una persona autoritaria, un jefe de déspota, un jefe mandón, una persona gritona. O sea, yo pensé que a eso se referían, o sea, pero ellos le tenían miedo a trabajar a este hombre. Y lo peor de todo es que serían las 6:30 de la tarde o un poco más, casi estaba oscureciendo, ya era bastante oscuro. Y la radio quedaba en el tercer piso de un edificio vacío, o sea, en el piso número uno y piso número dos no había nada, estaba completamente vacío, incluso no había luz en esos pisos. La radio quedaba en el tercer piso. Y parece que había sido un edificio a mediana construcción, que se había quedado sin construir.
Hasta ahora existe, por supuesto. La cosa es que cuando me quedo solo por completo, habrán pasado unos minutos, 10 minutos debe haber sido, y escucho subir por la escalera algo así como toc, 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 toc. Y dije, ¿qué es eso? ¿Qué está subiendo? O sea, ya comencé a asustarme. Ya, te lo juro que más que la preocupación, ya comencé a sentir miedo, pero ese miedo profundo. Y yo no había visto nada similar. Mi vida, cuando yo estuve inmerso en el mundo de la aviación, fue muy diferente. Entonces, nada se asemejaba a esto. La cosa es que lo veo entrar por la puerta y me encontré con la figura del hombre que acabo de describir anteriormente, completamente sucio, cojeaba de una pierna, al parecer, nunca le pregunté, pero su pierna era de postiza De palo. o de madera o algo así, o tenía una pierna desnivelada y usaba un zapato especial que sonaba toc, toc, pero muy sórdidamente, no era elegante. Y lo vi parado ahí en la puerta. Y la camisa con las manchas de sangre. Yo pensé que se había metido a la radio ya que el destripador, te lo juro. Ya sé que te parece gracioso y te ríes, pero en ese momento me O quedé sea, me impactado. parece aterrador, pero ahorita me da risa, pero yo hubiera Claro, salido pero en ese corriendo. momento fue una Claro. experiencia brutal. ¿Y cuál era mi trabajo? Nosotros teníamos un programa de radio ahí con él que pasaban boleros y música antigua de los años 30, de los años 40. Por ejemplo, valses como los de Carlos Gardel y ese tipo de cantantes de los años 40, 30, 1930, 40, ¿no? Música antigua me refiero, ¿no? Entonces pasábamos esa música en discos hasta las 11 de la noche que cerrábamos la radio y él se encargaba de todo. ¿Cuál era mi labor? Coger las llamadas, recepcionar las llamadas telefónicas del público que pedían tal o cual canción. Entonces yo luego buscaba el disco correspondiente y se lo entregaba y él lo ponía en la... Por eso yo veía sus manos, pues sus manos tenían arañones, pero profundos, muy profundos, algunos muy antiguos, tenía cortes en las manos. Entonces, él ponía la música hasta que un buen día hice, digamos, cierta amistad con él. O sea, como que le caí en gracia. Yo supongo que era porque estuve muy cercano, ¿no? O sea, en ese tiempo que trabajé en la radio, estuve muy cercano trabajando con él codo a codo. Entonces, me tomó bastante cariño, no creo, pero me tomó, ¿cómo Afecto, se cercanía. dice? Simpatía, cercanía, eso sería. Porque yo creo que él no quería a nadie. Él, la única forma que él te hubiera querido era si te tenía en un En el plato plato. servido en una mesa para comerte. No, O sea, él no diga. quería a las personas, él tenía un odio a las personas, ¿no? Algo así como el misántropo, ¿no? Por lo que yo pude ver en sus acciones y cosas por el estilo. La cosa es que una noche aterradora, sinceramente, y acá acabo la entrevista de esta parte, ¿no? De este relato, ¿no? Porque tu público debe estar odiándonos en este momento. Yo no puedo ver los comentarios, no puedo ver los comentarios, pero ya sé que no me van a querer ver nunca más en tu prestigioso canal. Mira, la cosa es que una buena noche, que hubiera querido que nunca llegara, llamó una señora que me dio mucha pena, una señora de edad muy avanzada, como de casi 90 años o algo por el estilo. Y esta señora con una voz muy temblorosa, una voz muy apacible, una voz muy angelical, me dijo que ella llamaba todos los días a la radio, y es verdad, ella llamaba con frecuencia, casi todos los días, porque su hijo había sido un cantante desconocido
hace más de 20 o 30 años. Recuerda que estamos en 1989. Entonces, su hijo debe haber sido un cantante en los años 60 o finales de los 50, pero desconocido. O sea, su hijo había sido el único hijo que ella había tenido y ya no le quedaba a nadie más en el mundo. Había sido un compositor de un solo disco. O sea, lo que compuso en la vida lo que imprimió fue un solo disco muy pequeñito de 45, de 45 revoluciones, que eran muy pequeños, ¿verdad? Ujú. Eran como de 20 centímetros y un poco más, nada más. Era la única canción que había podido imprimir en un disco. Era un cantante de una única canción. Y esta señora me decía que ella llamaba a la radio para que le pusieran el disco de su hijo, porque era la única radio que Que lo tenía. tenía. Creo que había otra radio que también lo tenía, pero al menos esta radio tenía el disco guardado y cada vez que ella llamaba le ponían el disco. Yo ya la había escuchado a la señora anteriormente porque ella llamaba con frecuencia. No te puedo decir todos los días realmente, eso es un decir, pero llamaba pues 2 veces a la semana y siempre pedía el mismo disco, entonces yo sabía dónde estaba el disco, ¿no? Entonces, esta señora me contó una historia de que ella se sentía muy sola y que sentía que en su casa habían presencias. La señora ya estaba en la última etapa de su vida y yo te puedo decir como investigador paranormal que cuando las personas ya estaban en el último trayecto, cuando le falta muy poco tiempo, comienzan a percibir estas actividades sobrenaturales con mayor frecuencia que las personas normales. O sea, ven sombras en las paredes, ven presencias. Yo he visto en la abuela de un amigo, ¿no? Que ella decía, mira, mira, ahí está tu abuelo, pero su abuelo falleció Mm. hace 30 años. O sea, mira, ahí tu abuelo está sentado en esa silla y nos está mirando, decía, ¿no? La abuela, ¿no? Entonces yo sé y hay una explicación científica, cuando los chakras comienzan a desconectarse, eso es porque ya nos falta muy poco tiempo para morir, o sea, meses quizás, o semanas, ¿no? Entonces los chakras del cuerpo comienzan a desconectarse uno tras uno y comienza a haber una disfunción corporal, una conexión espiritual, porque ya el cuerpo se está preparando para irse. Es toda una explicación que podemos darla en otro momento. La cuestión está en que ella decía pues que ella veía sombras, sentía presencias y ella aducía de que eran presencias de su hijo fallecido. O sea, ella sentía que su hijo estaba en su casa con ella y ella inclusive decía que cuando cenaba sola en las noches, ella presentía que su hijo estaba cenando a su costado. Entonces ella preparaba una silla para él y cosas por el estilo. Me dejo entender con la historia, ¿verdad? Ya saben a Sí. qué me refiero, ¿no? Pero la cosa es que esa noche no sé por qué me caló profundamente su historia. Quizás porque otras veces solamente llamó a la radio y pidió el nombre del disco, pero en este caso ella me contó por qué. O sea, como no sé cuánto habrá estado hablando al aire, más de 15 minutos, un buen rato había hablado al aire. Entonces cuando le cuelgo el teléfono, nunca me voy a olvidar, era un teléfono, creo que era rojo, que estaba colgado en la pared y el mismo teléfono viejo y vetusto, lo dejo colgado en la pared, me volteo y le digo, dice la señora que llama siempre que pongas el disco de su hijo. Y el hombre, que era mudo, teóricamente mudo, volteó y me dijo con una mirada torva y oscura, mirando hacia abajo así, como molesto, muy molesto, con una mirada de fiereza, con el rostro brillante por la grasa y el corte encima de la cara que tenía, me queda mirando así con la mitad del ojo que le quedaba y me dice con una voz gutural pero salida del infierno, has estado hablando al aire. Y me quedé helado. ¿Y sabes qué había pasado? Que cuando la señora había llamado, la llamada entró al aire. Ujú. Y toda la conversación que tuve con la señora de su hijo muerto y el fantasma que habitaba en su casa y que se escuchaban los pasos y que su casa era
oscuramente tenebrosa y que se sentía muy sola y que ya ella presentía que se iba a morir y que su hijo estaba a su costado muerto cuando ella cenaba en las noches sola bajo la lluvia y los gatos que maullaban en la oscuridad de la noche, porque así me lo contaba, pero con tristeza, por supuesto. Toda esa No, salió al historia aire. había salido al aire 15 minutos. O sea, el público la había escuchado la llamada, había sido transmitida por error, cuando siempre ella llamaba por interno, ¿no? Pero toda nuestra conversación salió al aire. Y él me dijo, estabas al aire, pero con una voz horrible, o sea, estabas al aire, con una voz que yo me quedé impactado. O sea, sinceramente, jamás esperé primero que él pudiera hablar. O sea, el hombre hablaba, era una farsa, el hombre hablaba. Entonces yo le dije, ¿puedes hablar? Y me dijo, claro que puedo hablar. Entonces me senté en mi silla al costado, donde estaba la consola de sonido, y ya no dije ni una sola palabra. Y eran cerca de las 12 de la noche. Él puso el disco. Entonces yo le dije que lo volviera a repetir y repitió la canción, creo que 2 veces más o algo así. Volvió a repetir la misma canción. Y era una canción muy bonita, muy triste, tocada con guitarra, una canción de estilo vals, de un solista, obviamente, ¿no? Debe haber sido producida en los años 50, finales de los años 50. Y se notaba mucha melancolía. Ella, la señora me contó de que el hijo, después de producir esa canción, falleció. Creo que tenía cáncer. Mm. Bueno. Entonces terminamos, guardamos todo y ya eran más de las 12:30 de la noche. Serían casi la 1 de la madrugada. Nos habíamos demorado por poner la canción y repetirla y guardar las cosas con calma. Aparte de que mis ánimos estaban bastante trastocados. O sea, después de lo que yo había visto con él, que sí podía hablar y todo, la situación ya con él cambió. Ya le comencé a tener miedo. Yo dije, este hombre es un impostor y realmente pareció un asesino. Estoy hablando muy en serio. Entonces ya la situación con él, ya le comencé a tener miedo. Entonces guardamos todo y me dijo para salir y me dijo, nunca me voy a olvidar, me dijo, te quiero invitar a cenar a mi casa. Ya antes me había invitado varias veces y me dijo que me invitaba a cenar a su casa. Entonces yo le dije que mejor no y me dijo con una voz pero pavorosa, no me gusta que me rechacen. Oh, Pero no me lo dijo así, obviamente, ¿no? Sino un no me gusta que me rechacen, ¿no? Y imagínate esa voz contada por alguien que tiene un hueco en la tráquea, tiene no, un no, no, tubo en no. la tráquea, entonces la voz es bastante tenebrosa, ¿no? Pero claro, yo sé que a la forma en que tú ves esto y la experiencia que tienes, no te impacta, pero imagínate cuando tenías 20 años, ¿no? O sea, No, era muy diferente. me impactaría igual, créeme. Peor con toda la La cosa es descripción y que, la ropa. No, no. De hecho, no me hubiera quedado ahí. no, pero es Hubiera que eso, durado un día. la cosa es que este hombre me dijo que me invitaba a comer. La cosa es que él me dijo que me invitaba a comer y que quería que disfrutara con él una buena cena, ¿no? Entonces no, yo quise caerle en gracia y no ser malcriado, pues no ser descortés. Entonces acepté ir a su casa, le dije, bueno, comemos algo porque son la 1 de la madrugada casi, comemos algo, media hora y me voy en un taxi a mi casa porque es muy tarde. Sí, me dijo, no te preocupes, pero no con esta voz, ¿ah? O sea, él me lo dijo, sí, no te preocupes, o sea, vas a ir conmigo, me dijo, a mí no me toca nadie, claro, porque caminar en esas calles solitarias a la 1 de la madrugada era bastante peligroso también, Y ¿no? Ya no vivía había lejos nadie, de la ¿no? radio. A unas 2, 3 cuadras, no Ah, vivía muy cerca. lejos. Sí, yo no sabía dónde vivía, pero ese día me llevó caminando y yo le tenía miedo a que nos pudieran asaltar los delincuentes o algo así, ¿no? Porque era una hora mala. Y él no vivía en una zona elegante. Él vivía en un barrio muy sórdido, hasta ahora sigue siendo sórdido, un barrio donde antiguamente habían habido quizás bares, gente de bajos fondos, de bajos ambientes, un sitio muy feo, muy sórdido, ¿no? Callejones, gente muy pobre, pero también muy bandolera, había gente bandolera, ¿no? Entonces,
Lo acompañé hasta su casa y felizmente no pasó nada. Llegamos a una quinta, pero no era una quinta como ustedes imaginan, ¿no? Sino era un ambiente tétrico, una quinta muy estrecha, construida en los años 1910 o quizás antes, 1905, 1910, 1915, 1920, ¿no? Principios del siglo XX, ¿no? Y la quinta era de casitas de madera, muy sórdida, era lo que nosotros le llamamos aquí un callejón, no sé cómo se llama en tu país, pero es un sitio donde incluso hay hasta un solo caño para todas las familias que viven ahí, un solo grifo de agua, me dejo entender. Sí, sí, Era sí. un sitio muy pobre, pero bastante oscuro. Entonces, llegamos, entramos y su casa era la última casa del fondo. Aquí viene el terror. Lo que yo te he contado no es nada, no tiene, lo que yo te he contado hasta Pero ahora Carlos, sí, o sea, tienes que haber tenido 20 años, estar en los para 80, no haberme tener metido en esas situaciones, ¿verdad? experiencia, no saber de Claro, la vida y vivir en otro mundo para que tú te hayas ido con ese hombre a ese lugar. O sea, tienes que estar loco. claro, o sea, obvio, claro, para Esa es haberme la aventurado ingenuidad, algo esa es la muy, muy, ingenuidad. muy joven. No, sino que cuando uno Sí, es muy joven, uno es muy por valiente, eso. pues, ¿no? Ya con los años uno, obviamente, con los años uno toma precauciones, ¿verdad? Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces la cosa es que entro con él a la casa y la casa era de pavor. Mira, toda la historia que yo les he narrado a tu público y a ti, hasta ahora es un cuento infantil comparado a lo que te voy a contar. Es Ay, como haber entrado en la casa de los horrores. Yo no vi una gota de sangre dentro de la casa. No, no, yo no te voy a mentir en eso. La cosa es de que eh, entro y la casa estaba a oscuras. No había interruptor. Y él comenzó a encender velas. Tenía cientos de velas. O sea, toda la casa estaba llena de velas. Velas, 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 velas. En todas las paredes habían velas, 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 y más velas, y más velas, y más velas, y más velas. O sea, habían cientos de velas por toda la casa. Y se seguía viendo oscuro. Él comenzó a prender, no sé cuántas velas habrían en la casa. No puedo decir, la casa era muy pequeña. Solo tenía dos ambientes, tres ambientes en realidad. Era muy pequeñita. Yo calculo que debe haber sido una pequeña casita de madera que mediría, pues, no sé, 40 metros cuadrados o algo por el estilo. Muy pequeña. Pero yo no pasé a los siguientes ambientes. Estaban tapados con una cortina y atrás se veía completamente negro. Entonces yo solamente me quedé en la entrada, en lo que era la cocina y la sala. Pero ahora lo que te voy a comentar es bien dramático. No sé si te está gustando la historia. sí, me has hecho sentir miedo, Es es la verdad. suma. Y no estamos hablando de No, no, no. fantasmas, pero me está dando Todo miedo. lo Pero que yo te quiero estoy saber qué contando, pasó. Es todo lo real, que yo te estoy imagino, ¿no? contando, Das fe de que esto es es- real. sí, claro, lo que yo te estoy contando es algo así como la suma de todos tus miedos. La cosa es de que entro a la casa y no había un solo mueble, no había nada, no había un cuadro en la pared, no había un asiento, no había un sillón, no había nada, no había muebles, la casa estaba vacía, como una casa deshabitada, ¿Y no las había velas nada en la dónde casa. estaban? En el piso. En el piso, en el marco de la ventana y cosas así. Él tenía unas repisas pequeñas. Supongo que en alguna época esas repisas, que eran muy antiguas, eran de maderitas pequeñitas, eran repisas de 30 centímetros, algo así. Habrían servido para poner cuadros o platos, algo decorativo, pero ahora eran unas repisitas viejas y la casa seguía siendo oscura. La casa parecía deshabitada, no había ni un solo mueble, nada. Y seguía siendo oscura, a pesar de que la debe haber prendido 30 velas. Entonces miro el techo y el techo de la casa, que era de madera, era un techo muy alto, el techo de la casa estaba pintado de negro. Te lo juro que parecía la casa de un vampiro. Entonces yo ya estaba muy preocupado, estaba bastante asustado. Creo que daba cada paso midiendo cada milímetro. Entonces avancé de a pocos y en el centro de la sala, en el centro de la sala,
había una mesa donde él comía, una mesa larga de casi 2 metros, que parecía una camilla de hospital, con ruedas, oxidada, bien oxidada, completamente oxidada. En el centro de la sala había una camilla de hospital vieja y oxidada con ruedas grandes. Completamente era un solo óxido esa mesa. En alguna época debe haber sido una mesa pintada de verde hospital o de blanco crema, como las que tienen en los sanatorios psiquiátricos, pero estaba completamente vieja y oxidada, desvencijada. Ahora, aquí viene el terror. En la mesa habían unos huecos. En las esquinas de la mesa, en una de las esquinas de la mesa, habían huecos, dos orificios. Mm, Qué raro, dije, qué mesa tan rara. no Y en una diga. esquina habían unos bastones, como los que se ponen, no bastones, sino esas muletas que tienen para apresar el brazo. ¿Ya sabes a qué me refiero? Esos como de Muletas, metal que muletas. se ponen aquí, sí. Y en el antebrazo y más arriba, en el Claro, claro, brazo. para Ajá, que puedas apoyarte y caminar, sí. ya. Entonces yo pensé que eran de él, porque él cojeaba, ¿verdad? Y estaban puestas en una esquina. Entonces volteo hacia la izquierda y había una pequeña cocina de queroseno, pero muy pequeña. No era una cocina, era solamente un aparato. No sé cómo le llaman en tu país, que acá le dicen primus. Es unas pequeñas cocinas como las que utilizan los campings, las Un- personas que hacen campamentos. claro, aquí Es es una una pequeña cocinita de cocineta bronce. o un reverbero, así le dicen acá. Claro, una cocineta de un solo grifo para el Ajá, fuego, no sí, tiene sí, más sí, que para sí, una sola sí, hornilla. un Ya, reverbero. pero era muy antigua de bronce y para prenderla había que accionar una palanca, así como insuflándole aire. Me dejo entender, era bien antigua. Yo calculo que debe haber sido de los años 30 o algo así, de bronce completamente. Y tenía una sartén impresentable, la sartén grande, una sartén muy grande, completamente quemada. La sartén estaba deformada por el fuego de tantos y tantos usos. Una sartén, pues, que ya era impresentable para cualquiera, ¿no? Y él tenía el querosene, el combustible en un pomo, en una botella, la botella completamente sucia, toda grasosa, llena de restos del queroseno viejo, y tenía una caja de madera, y en la caja de madera, en el piso, tenía todos los implementos como para un descuartizador, o sea, alicates, tenazas para romper huesos, tenazas para romper alambre, tenía sierras, cuchillos grandes, largos. O sea, tú veías eso y parecía la caja de un cerrajero, alguien que trabaja con metales o un carnicero, pues y encima la caja estaba horrible, pues tenía manchas de sangre. Yo pensé que él, dije, a lo mejor trabajará en una carnicería, ¿no? Pero claro, trataba de darme ánimos también, ¿no? Porque imagínate estar ahí, ¿no? Yo no creo que en ese momento, bueno, quizás tú, porque tienes más mundo que yo, te habrías puesto a contar Claro. anécdotas o chistes, ¿no? Pero bromas, ¿no? Pero yo no, o sea, yo estaba asustado. Yo sé que a ti no te asusta, ¿no? A ti te gusta el terror, pero yo estaba asustado. Y en, en un balde, en un balde lleno de manchas de sangre, tenía hígados cortados en filetes, en vinagre, o sea, macerándose en vinagre. ¿Ya? Entonces, yo le pregunté primero, ¿qué pasa con la luz? Me dijo, hace años que no hay luz. Desde que mi madre falleció, nunca más pagué la luz. Ya no hay luz en esta casa. Por eso tengo las velas. Pero me lo dijo con una voz gutural, ¿no? Entonces me dijo, ¿quieres hígado? Es lo único que tengo. Entonces yo miré el balde, o sea, yo miré el balde hacia abajo, en el piso, y pues era una masa sanguinolenta de hígados,
cortados en láminas, ¿no? En filetes y macerándose en vinagre, porque no tenía corriente eléctrica, me refiero, no tenía refrigerador, no había nada de eso, ¿no? Ya, ya, le dije, ya. Entonces, lo cuento con broma ahora, pero en ese momento era una situación límite, ¿ah? O sea, si te digo que el límite tiene 100, bueno, yo estaba por los 120 o 110, ¿no? Por encima del límite, ¿no? Entonces él agarró los hígados y los puso en la sartén y comenzó a insuflar el aparato para que prenda, prendió la llama, una llama azul, me acuerdo que era una llama azul bien fuerte, y suena, esos primus, esas Claro, cocinetas suena, sí, sí. suenan Como así. como un Ah. aire a presión, ¿no? O sea, como Ajá, un sí, sí, sí. gas a presión, ¿no? Y salió una llamarada azul, ¿no? Y comenzó a cocinar los hígados en esa sartén impresentable que yo decía, ojalá que el fuego mate todas las bacterias, ¿no? Que eso tiene, ¿no? Bueno, la cosa es que sacó de la caja de herramientas que tenía un cuchillo de carnicero oxidado que tenía una hoja como de 30 centímetros de largo y comenzó a afilarlo en la cama, no era una cama, perdón, me he equivocado, en la mesa. Yo te dije que él tenía Sí, sí, por eso me he como equivocado, una una camilla de camilla. hospital, Claro, sí, ¿verdad? sí, sí. Parecía una camilla de hospital, ¿no? Y él comenzó en el borde, como era de metal, comenzó a afilar el cuchillo en la mesa, en la camilla que le servía de mesa, y me miraba, pero siempre torvo, o sea, agachado, mirando hacia arriba, o sea, como que tú agachas la cabeza, pero miras hacia arriba, la mirada hacia arriba, ¿no? Y me miraba con un solo ojo, ¿no? Y el corte en la cara que le atravesaba el otro ojo, y el brillo en la cabeza. Mira, la situación era, pero sinceramente era para salir corriendo, ¿no? Pero bueno, me habían invitado a cenar, pues no podía ser descortés tampoco, ¿no? O sea, claro, o sea, y era un compañero de trabajo, ¿no? Yo tenía que portarme a la altura, ¿no? Se supone que hasta Drácula necesita amigos que estén a la misma altura de Abolengo, digamos, ¿no? Entonces, y de Abolengo y de costumbres, ¿no? Entonces yo me trataba de mantener ecuánime y me volteaba a la derecha y el único mueble que había era un ropero de patas. Esos roperos antiguos, que ya obviamente ahora tienen más de 100 años, 150 años, que ya no existen, que son esos roperos barrocos de forma panzona, por así decirlo, que tienen como patas de león. O sea, el Mm, ropero no está empotrado en la pared, sino es un mueble, ¿no? Ya, esos que tienen un espejo en la puerta tienen un espejo, ¿no? En este caso no tenía el espejo, pero yo me acerqué por curiosidad, porque siempre he sido curioso, y toqué la manija, creo, o me acerqué a tocarlo. Creo que no llegué a tocarlo, pero me acerqué, y él me dijo, gritándome, no lo abras. Entonces me quedé con la mano en el aire. No, claro, le dije, no te preocupes, y retrocedí. Pero su rostro se crispó, la mirada se hizo más que vidriosa, sangrienta. O sea, yo lo miré y te lo juro que era como que hubiera tenido un demonio delante mío. Entonces, para romper el hielo, yo miraba a los cuartos que habían atrás, que eran dos habitaciones más, supongo, porque yo no llegué a entrar, y eran bastante oscuras. Deben haber sido el baño, una habitación y el baño, pero se veía el negro más negro y absoluto que has visto en tu vida, y estaban tapadas a medias por una cortina de baño vieja. Yo no sé si tú lo hubieras dicho para entrar, ¿no? O sea, obviamente no, 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 no lo sé, ¿no? No sé, ¿no? Pero no, la no. cosa es que a un costado, en la pared, había una fotografía con un montón de velas. No sé cuántas velas. Hay gente que a veces dice que cambio las versiones cuando cuento mis historias. Lo que pasa es que en ese momento no me voy a poner a contabilizar con un papel en la mano y un lápiz. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 14 velas o 20 velas, ¿no? O Claro, sea, es lo que había, logras ver en conjunto. claro, son instantes, ¿no? Lo que uno ve, ¿no? Pero, ¿sabes qué parecía? ¿Tú has visto en los asesinos seriales cuando ponen en una pared un montón de recortes periodísticos de las Los mujeres que van trofeos, claro. asesinando? Sí. Claro, y ponen recortes periodísticos y algunos le ponen hasta velitas y cosas así como un altar, como si fuera un altar. Había una fotografía de una mujer
y con un montón de velas alrededor. Todo eran velas, velas, velas. Era un altar lleno de velas, como los altares que ponen en las iglesias católicas, con velitas pequeñas donde la gente hace sus peticiones, sus ruegos. Un montón de velitas, y las velitas no estaban muy elegantes, o sea, eran velas retorcidas, torcidas, derretidas, era bien pavorosa la situación. Era un espacio grande, más de 1 metro, era como de 1 metro de ancho por casi 1 metro de alto, de puras velas, velas pequeñas, de todos los tamaños. Era un aspecto bastante sórdido mirarlo, o sea, no era nada agradable, era bastante oscuro, era, era como si sacaras el peor espíritu de la humanidad de alguien, sinceramente. Y en el centro de las velas había la fotografía de la mujer más hermosa que he visto en mi vida, una belleza angelical con una mirada de ángel increíble. Te lo juro que cuando la vi me quedé impactado. Qué mujer tan bella. Era una fotografía en blanco y negro tomada a una mujer de edad mediana, yo calculo unos 35 o algo así, pero como las actrices mexicanas de los años 40, como las actrices que aparecen en las películas de Tintán o de Pedro Infante, Ujú, así como Libertad Lamarque, me dejo entender, esas actrices del cine de oro mexicano, ujú. tomada en blanco y negro, era una fotografía de busto nada más, pero era la mujer más bellísima que he visto en mi vida, linda y con una mirada de tristeza profunda, una mirada como si fuera el último halo de vida que le quedaba en esa foto. Entonces, no sé por qué, puse un dedo encima de la foto y le pregunté, mientras escuchaba atrás mío el que él afilaba el sonido del metal contra metal, cuando él afilaba el cuchillo, lo escuchaba a mi derecha. Y le pregunto, ¿quién es esta mujer tan hermosa? Creo que no le dije hermosa, creo que le dije, porque ha pasado hace muchísimos años, obviamente, creo que le dije, ¿quién es esta mujer tan preciosa? O algo así. Y en eso un silencio sepulcral, te lo juro que el tiempo se detuvo para mí. Yo podía escuchar el vacío del universo en mis oídos. Se hizo, pero un silencio sepulcral. Te lo juro que la muerte había bajado junto a nosotros. Y en ese momento siento aquí en la oreja, debajo, detrás de la oreja, siento algo helado que comienza a bajarme por el cuello. Y volteo lentamente, muy lentamente, y con esa, la luz de las velas era amarilla, y con ese resplandor, porque las velas oscilan, ¿no? Sí. Oscilan, las velas tiemblan, la luz, la llama tiembla, y te daba un ambiente como oscilante en la luz, parpadeante, y veo la cara de él, la cabeza de él, junto a mi cabeza, se me acerca y me había puesto el cuchillo, ese de 30 centímetros, detrás de la oreja, aquí en el cuello, y se me acerca hasta que yo sentí sus labios en mi oreja, y me dijo, no me gusta que me hablen de mi madre. Y me quedé petrificado, te lo juro que no moví ni una pestaña. Te lo juro que yo sé que mi narración parece fantástica, pero todo fue, como te lo cuento, como ocurrió en ese momento. Y él me dijo así, no me gusta que me hablen, pero no me lo dijo así, ¿no? O sea, me lo dijo una voz horrible, cavernosa, y la voz le salía por este tubo, por el Claro, es la hueco de la voz de garganta. la traqueotomía, sí. Y me dijo, no me gusta que me hablen de mi madre. Entonces yo me quedé así paralizado, con la cabeza mirándolo, y ahí le vi la cara, le vi el rostro a 10 centímetros,
y tenía el corte aquí atravesado, con la luz que tintineaba, la luz que eh, se movía, o sea, la luz que parpadeaba, y la grasa en la cara del sudor, el corte, nunca me voy a olvidar del corte, y tenía el cuchillo aquí, en el cuello. Entonces yo le dije, no, ya no me quiero quedar a comer. Y en ese momento lo empujo, me volteo y él trastabilla, porque acuérdate que él no movía bien una pierna. Yo no sé si era una pierna postiza o de madera o qué sé yo, pero él trastabilló. Prácticamente como que forcejeamos y yo volteé y ahí me doy cuenta. Ahí, en ese momento, me doy cuenta de que era la mesa de la casa, la única mesa que existía. No habían sillas, no había nada, no sé dónde se sentaría él, en un taburete, supongo. Y resulta, Era una mesa de autopsia. no, ya quisiera yo de autopsias. Yo conté al inicio de que había visto al entrar a la derecha en una esquina unos bastones como Sí, si fueran muletas. eh, muletas, ¿verdad? Que tenían unas cosas para poner los brazos, ¿no? Sí. No, era una cama de ginecología y esos bastones, por eso yo dije, en la mesa me llamó la atención que vi unos huecos, unas Ah, entradas tubulares. Era, o sea, lo que tú estabas viendo eran esos bastones que se ponen en las mesas para ginecológicas amarrar las piernas. para poner las piernas. Y ahí mi cabeza dio un vuelco completo. O sea, sinceramente, yo sé que te voy a parecer un fantasioso, ¿ya? Pero toda la idea, la imagen del compañero que trabajaba conmigo, el colega, el DJ, el operador de la radio, se vino abajo en un segundo y frente a mí yo tenía un monstruo de la talla, pues, de un sacamuertos del cementerio. O sea, ya era, ya era otra cosa ya. Yo mentalmente ya no tenía frente a mí a ese compañero de trabajo, tenía a una bestia descuartizadora o algo por el estilo. Para mí era como tener a Jack el Destripador frente a frente. Entonces yo le dije, cuando yo vi la mesa en ese momento, vi las muletas, vi los huecos, y ahí armé todo, ahí armé en mi cabeza todo el esquema, toda la estructura. Y sinceramente te puedo decir que armé sin querer toda la estructura del miedo. Y ahí le dije, ya no me quiero quedar. Y agarré mi maletincito que tenía, lo tenía colgado, nunca me había separado de él, y caminé hacia la puerta, y él intentó agarrarme para que no me vaya, pero yo forcejeé con él, abrí la puerta y salí corriendo. Y bueno, llego a mi casa, salgo corriendo, y justo cuando estoy en la puerta, porque yo comencé a correr, tenía miedo. Ya sé que van a decir que soy un cobarde, que a lo mejor a tu público va a decir, hubieras, no sé, traído su cabeza de trofeo o el corazón de alguna muerta para verlo en el programa de hoy, ¿verdad? Pero en ese momento yo no quería ninguna prueba de nada, yo quería salir corriendo. Aparte que yo no sabía si él había asesinado a alguien o no, yo todo lo armé en mi cabeza. Pero salí corriendo y justo en ese momento, en ese instante, cuando llego a la puerta de la quinta, de esa oscura, de ese oscuro callejón, pasó un taxi, justo en la esquina, pasó, ahí nomás, en ese instante, pasó un taxi por delante mío. Entonces lo paré al taxi y le dije, llévame a mi casa, a tal dirección. Y me bajé en mi casa, sudando a miles, sudando a mares. Estaba completamente asustado. Hay una parte que yo no he contado, porque la historia es un poquito más larga, pero hay una parte donde cuando cerramos la radio y comenzamos a bajar, yo vi esa mirada de asesino. Cuando bajamos la escalera, yo conté que la radio quedaba en un tercer piso y los pisos 2 y 3, 2 y uno, porque quedaba en el tercer piso, los pisos de abajo estaban apagados, no había luz, eran bien oscuros, daba mucho miedo. Y cuando bajamos la escalera, yo tenía una linterna con la que bajábamos para poner la llave. El dueño nos había dado una linterna, creo. Entonces, yo alumbraba el piso y por ratos, mientras bajaba la escalera, levantaba la linterna para alumbrarlo a él, para que obviamente no se caiga, ¿no? Pero ¿has visto ese efecto de la linterna cuando te pones la luz debajo de la Ah, barbilla y te hace un aspecto bien oscuro, un macabro, aspecto sí. bien tenebroso, macabro? Ahí me di cuenta de la mirada perdida que tenía.
Su mirada era horrible, era bien crispante. Y ahí con la luz así que lo alumbré debajo de la barbilla, te digo, la parte de la cabeza que era brillante por la grasa y el corte que tenía. Entonces ahí me di cuenta de que había algo malo en él, pero no algo malo de maldad, sino algo diabólico. Había algo completamente oscuro en él. Ahí me di cuenta, cuando bajamos la escalera en la oscuridad. Yo tenía miedo hasta de bajar la escalera con él. Pero bueno, ahí viene todo lo que ya conté. Y al final, al día siguiente fui a trabajar a la radio y él no fue. Y dejó de ir como unas 2 semanas por lo menos. O sea, no fue más. Nunca más regresó a la radio. Entonces yo soporté poco tiempo. No recuerdo cuánto tiempo más, pero por ejemplo que trabajé, no recuerdo si fueron 2 semanas o algo así. Trabajé más en la radio y renuncié porque realmente ya no quería trabajar con él. O sea, después de todo lo que había pasado, ya no quería volver a verlo. Ya no quería volver a encontrarme con él ni trabajar con él. Entonces me cambiaron de área y me pusieron a trabajar en la radio, pero como asistente redactor de deportes. O sea, pasé a redactar noticias de deportes, de fútbol y esas cosas. De todos los deportes, obviamente. Pero después de eso ya no quise volver a verlo. Y nunca regresó, o sea, no lo volvimos a ver. Entonces, después de 2 semanas, el dueño me llamó a su oficina y me dijo, ¿qué es lo que ha pasado? Entonces le conté, tal cual a ti te he contado todo. Le conté con pelos y señales todo lo que había ocurrido esa noche. Entonces el dueño me dijo, mira, yo te iba a decir que la llamada que hicieron con esa señora que llamó en la noche, que hablaste más de 15 minutos o algo así por el estilo, fue un éxito. Y yo quería proponerte con el DJ que tuvieran un programa especial de fantasmas a las 12 de la noche, porque hemos recibido, creo que me dijo, no me recuerdo si fueron más de 30 o 40 o 70 llamadas del público que había estado escuchando la historia de la ancianita. ¿Te acuerdas cuando ella llamó al inicio Sí. y contó una historia de fantasmas? Y la gente, el público, los radioyentes, han pensado de que el programa era sobre fantasmas. Y la gente está llamando, no recuerdo realmente si me dijo 35, 40 o 70 llamadas, quieren que pongan el programa de nuevo, el programa de fantasmas en la medianoche. Y ahí yo le dije, jefe, mire, lo que ha pasado es esto. Él me invitó a comer a su casa y sí puede hablar, etcétera, etcétera. Y se quedó sorprendido y me dijo, no, él no habla, me dijo. A él lo operaron, él no tiene cuerdas vocales, sí habla. Él estaba hablando conmigo. Y le conté toda la historia. Se quedó impactado el dueño. Entonces yo le pregunté, ¿cómo es que él entró a trabajar ahí, el hombre? O sea, un hombre así impresentable, con estas características, y más siendo mudo, teóricamente, ¿cómo es que entró a trabajar a una radio? Y me dijo que él había conocido a la madre, que efectivamente era la mamá, era la mujer del cuadro en blanco y negro, de la fotografía en blanco y negro. Me dijo de que él y su mamá habían sido muy amigos en la infancia, pero su mamá enfermó de cáncer cuando él era un adolescente o un joven, creo que era un joven de 25 años. Entonces, le dijo que le prometiera que cuando su hijo fuera adulto, nadie le iba a dar trabajo porque cojeaba de una pierna, de un pie, ¿verdad? Y tenía problemas en el habla. Entonces, y más que era alcohólico, tenía muchos problemas personales, ¿no? El joven, en esa época era un hombre mediana edad joven. Yo calculo que debe haber tenido unos 25 años en esa época, o menos. Entonces, su mamá, que era amiga del dueño de la radio, le hizo prometer que le iba a dar trabajo en la radio cuando ella se muera. Entonces, él, por cumplir con su amiga, le había dado el trabajo y como ya sabía que tenía ese aspecto tenebroso, le había dado el trabajo de operador de la radio cuando la radio se quedaba vacía y se quedaba sola, en altas horas de la noche para que nadie lo viera. Pero se quedó impactado cuando le conté que sí podía hablar y que era una mentira. Entonces me retiré de la radio. Al poco tiempo me encuentro con un amigo en la calle que trabajaba, era el locutor de la radio, y me contó que al día siguiente, creo que fue al día siguiente de mi encuentro que tuve con él en la radio, con el hombre en su casa, de lo que había ocurrido en la casa, la policía le cayó el guante encima. La policía ya lo estaba siguiendo porque había matado a 3 mujeres
y la policía, después que yo salí de la casa, la policía lo intervino. Yo no sé si fue esa misma noche, no, eso no, ni recuerdo ni lo sé, pero la policía de investigaciones ya lo estaba siguiendo, le estaba siguiendo los pasos por los asesinatos ocurridos en esa época a mujeres. Todas eran mujeres solteras, jóvenes, y creo que todas eran secretarias. Y él las había desnudado y las tenía colgadas de los tobillos a las muertas, a los cuerpos de las muertas, las había colgado de los tobillos dentro del armario. Él me dijo, mi amigo me contó, tú cuando fuiste a su casa viste un armario, ¿no? Sí, de tamaño grande, natural, como más grande que una persona. Adentro del armario, colgadas del tubo donde se ponen los ganchos de las camisas, había colgado de los tobillos a estas jovencitas y las tenía desnudas adentro y él las iba destazando, o sea, las iba fileteando y eso es lo que se cocinaba todas las noches. Entonces ahora viene la gran pregunta, ¿esos hígados eran humanos? No sé, Seguro. pero no llegué a probarlos. Me quedé con hambre, te lo juro, pero ya se me había quitado el hambre. O sea, ya no tenía ganas de probar tampoco, pero después de todo lo que había pasado, porque recuerdo que llegué a mi casa y me bañé y me fui a dormir. Ya no quería saber nada, ni siquiera cené nada. Creo que ha sido la única noche que no he cenado nada en mi vida, pero no tenía ganas de cenar tampoco. Yo sé que a la gente le va a parecer que soy un cobarde, pero estas son historias de la vida real. Qué ¿Te loco, gustó o la sea, historia? ahora sí me has dejado con la boca abierta Y y la el verdad colega me que dijo de que lo llevaron a la cárcel acusado de asesinato. Y lo peor de todo es que muchos años más tarde, hace no mucho, o sea, hace unos 10 años, algo por el estilo, yo estaba cenando en un restaurante cerca al mercado, en el entorno del mercado y cerca a su casa también. Obviamente yo no he regresado a buscarlo, pero ya ha salido de la cárcel. Inclusive quizás ya se murió porque él era mucho mayor que yo. Yo tenía en esa época 22 años o algo por el estilo y él tendría unos 50 y, no sé, 55. O sea, él era era mucho mayor que grande. yo. Él me lleva 30 años por delante, claro. Él era un hombre adulto. Él era un hombre adulto. Acuérdate que cuando su mamá estaba viva, él tendría unos 20, quizás 25, pero cuando ocurrió la historia que a mí me pasó, él era un hombre de más de 50 años. Y entonces yo estaba almorzando en un restaurante y la persona que vende en el restaurante era una cocinera china. Me dice, estaba cocinando, o sea, estaba cortando la carne con un cuchillo justo en ese momento y me dice, alguien quiere hablar con usted y levanta el cuchillo y me señala atrás mío. Y yo estoy almorzando solo, estaba solo almorzando en el restaurante y levanto así la barbilla nomás hacia la derecha y atrás mío estaba el hombre. Yo lo reconocí inmediatamente, era igualito, estaba idéntico pero más viejo, o sea, han pasado muchos años. O sea, no recuerdo exactamente cuándo lo encontré con él, pero debe haber sido, yo calculo, pues en el 2010 o algo por el estilo. O sea, ya en épocas actuales, ¿no? Más cercanas ahora, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Ahora unos 15 años, 10 años o algo por el estilo. O sea, después del 2000 ha sido, obviamente, después del 2012 o algo así creo que fue y él estaba parado con un maletín, y igual vestido sucio, con una camisa raída, vieja, el mismo estilo, más calvo, más viejo, ya era un hombre ya viejo, viejo, obviamente, ¿no? A un anciano, ¿no? Y estaba parado detrás mío mirándome, o sea, parece que yo le he parecido a alguien que él ha reconocido, o sea, yo no sé si me habrá reconocido, pero me estaba mirando fijamente, con una mirada esquizofrénica, ¿no? Una mirada como cuando te clavan la mirada, ¿no? Y estaba atrás mío en mi hombro y me estaba mirando. Y yo volteé y me quedé mirando a la mujer, a la china que vendía la carne, que me estaba preparando, y nos quedamos, creo, los tres congelados en el tiempo. Y ella es la que rompió hizo un quiebre en el tiempo y le dijo, si no va a comer, entonces váyase, le dijo, porque ella se dio cuenta de que el hombre tenía mal aspecto, ¿no? Que había algo mal ahí. Entonces él se dio media vuelta, me quedó mirando porque yo no le quité la vista nunca.
Me quedó mirando, se dio media vuelta, arregló su maletín encima del hombro y salió caminando por la puerta. Entonces, lo que sí yo me preocupé bastante es porque mi amigo, el colega, el conductor radial que me habló, me contó la historia de él, que lo metieron a la cárcel, me dijo de que el asesino, el DJ, había pensado que yo lo había delatado. O sea, ¿cómo lo Ah, atrapa la policía finalmente? Porque él pensó de que como yo fui el que fui a su casa y tuve el encuentro con él y la discusión con él y el pleito con él, la pequeña escaramuza que hubo entre nosotros, ¿no? Él ha pensado de que yo lo delaté con la policía. Porque justo después que yo salí de la casa, no sé si en la misma noche o en la noche siguiente, la policía le cayó, sé que fue de noche, la policía le cayó y lo metieron a la cárcel. nos queda de ley otro, que hacer otro encuentro, otro capítulo, porque quiero decirle a la gente que nosotros, o sea, habíamos planificado otra cosa, pero estuvo tan buena tu historia de este asesino serial que la verdad yo me quedé así como atrapada esperando este relato. Pero lo que yo te invito, Carlos, es que nos volvamos a reunir para contar así directamente la La historia de la segunda parte, o sea, vampira, lo de la la historia de la mujer segunda vampiro. parte, la historia de Claro, la claro. vampiro, y sé que tienes otras historias más, pero podemos irlas contando así capítulo a capítulo, y la verdad que te quiero agradecer por este relato escalofriante y verdadero que hay, para que sigamos contándole a la gente todas estas experiencias que tienes. Así que te comprometo para ver si es que la próxima semana grabamos otro capítulo y vamos Hacemos contándole a la la gente segunda parte. todas las cosas que te han pasado. Carlos, me he quedado impresionada. Muchas gracias de esta historia. La verdad que no lo esperaba y me encantó. O sea, me encantó la sorpresa de una historia vivida por ti en primera persona y tan fuerte. De verdad que parece la historia de un libro. Te lo juro que parece el guión de una película, pero como yo siempre digo, la realidad supera la ficción. Yo te comprometo, te invito para hacer la segunda parte donde contemos lo de la vampira y otras cosas más interesantes que Pues hay. Así que con eso, si quieres decir algunas últimas palabras antes de despedirnos. encantado y te adelanto de que en la próxima entrevista vamos a hablar de los vampiros Istrigoi y los vampiros, que son los vampiros evolucionados que se mezclaron con humanas, y vamos a hablar de los Aswang filipinos y de este tipo de entidades que la gente ha tendido a romantizar como si fueran crepúsculo y no es verdad, son entidades demoníacas, que es lo que yo tuve el encuentro en 1992 con esta mujer que era sobrenatural. A la gente le va a gustar mucho el resultado de las conclusiones a las que hemos llegado hasta ahora. Bueno, muchísimas gracias y te espero. Nos vemos muy, muy prontito en otro capítulo. Y a ustedes les agradezco mucho por acompañarnos. Este ha sido un capítulo sorpresivo. Yo arranqué hablando de la historia de una vampira, pero no se preocupen porque la vamos a hacer. Carlos nos sorprendió con una super historia de un asesino serial real. Así que bueno, se enriqueció el capítulo, se enriquecieron las historias y vamos a tener una segunda parte lo más pronto posible porque ustedes tienen que escuchar la historia del vampiro, tienen que escuchar esta conexión que hay y tantas investigaciones que ha hecho Carlos. Les agradezco por estar en este espacio. Recuerden que yo soy María José Roballo, mis redes están saliendo aquí en la pantalla y no se olviden que todos los miércoles 9 de la noche tenemos un en vivo junto a Alejandro Bernal en el umbral del misterio. Que tengan lindo día, semana o noche. Les mando un abrazo. Chao.